Hey, ¿qué tal? Bienvenidos a Valkyrian Triple X. Mi nombre es Rakaus. En primer lugar, les aclaro que esta es una historia de temática zombie basada en Hora de Aventura. No es un fanfic de dicha serie, y aunque el romance es uno de los principales géneros, supervivencia es la categoría que más voy a usar. Además les mencionaré que no soy un seguidor del yaoi, para serles sincero. No hasta hace mucho detestaba esas relaciones que en su momento me parecían antinaturales. Actualmente, creo que cada quien hace lo que se le pegue la gana. Eso sí, sin que dañe o lastime al resto. A nadie le compete discriminar por algo que en lo absoluto le afecta. Y la verdad es que viéndolo desde otro punto. Este ni siquiera es un relato BL. Sencillamente, a diferencia de otras creepypastas parecidas, yo he decidido incluir a todos los grupos sociales que conozco. Sin embargo, he deseado advertir con el título exactamente eso. Que seré crudo y simplista, a la hora de narrar mi versión de la guerra de los champiñones. Otra cosa que también les voy a dejar claro. Y espero que esto lo recuerden durante todo el capítulo, más los que vendrán en el futuro. El protagonista no es un héroe. Mantengan esas palabras en su cabeza, para cuando éste haga algo que en su parecer es aborrecible. Es una versión opuesta a todo lo que han visto en Fin el humano. Sin escrúpulos ni valeroso. Si aún a pesar de lo dicho mantienen sus dudas, les recomendaría pasarse por la descripción para leer la sinopsis. O pueden solo continuar con el video. En todo caso, las advertencias ya han sido escritas y dichas. Si eres sensible a violaciones, abusos físicos o verbales explícitos, queda en ti en si quedarte o irte. Le mando un saludo a Micaela, quien fue la persona que me hizo dejar los rencores estúpidos a relaciones totalmente normales. Sé que nunca podrá ver esto, y es ya muy tarde para decirlo. Pero espero que donde te encuentres, ya nadie te discrimine por quien te enamores. Espero que disfruten del tributo que he creado. Cuídense mucho, y hasta pronto. Aquí el general John Octubre. De la Unidad 18. Investigaciones y viralidad. El satélite de pruebas ha colapsado. Houston me copia. El satélite de pruebas ha colapsado. Recibimos su mensaje general. ¿Cuál es el reporte? La estación estadounidense fue impactada por basura espacial. Mi unidad no posee supervivientes. Las bajas concluyen en un total de 17 personas. Hábleme de su situación. He revisado los paracaídas de aterrizaje, y parecen estar en perfectas condiciones. Dentro de poco me prepararé para regresar. Únicamente requiero de su permiso. ¿Qué sucedió con el satélite de pruebas? ¿No me escuchó? Ha colapsado. No lo sé. No tiene sentido. Nos encontrábamos supervisando las muestras. Sin embargo, de la nada uno de mis compañeros se desmayó. Intentamos auxiliarle, pero ya había dejado de respirar. Es demasiado confuso. Traté de contactarles desde el satélite. La señal parecía estar siendo interferida, no funcionaba el sistema ni ningún tipo de control manual. ¿Podría decirme qué diablos está sucediendo? Comprendo. General John Octubre, agradecemos su esfuerzo para que la investigación siguiese adelante, pero lamento decirle que usted no podrá volver. ¿De qué coño me está hablando? Se ha expuesto a las muestras del virus Alquimia 616. No podemos permitirle regresar. El riesgo de contagio y propagación es demasiado alto. Yo estoy bien. Mi estado de salud es correcta. Tomé precauciones antes de ingresar a la nave de evacuación. Lo lamento mucho, Octubre. Esas son las órdenes. No. No me pueden hacer esto. Yo accedí a proteger las muestras del proyecto. Guardé silencio por ustedes, no le dije nada a ningún gobierno.
Absolutamente nada. ¿Sabes qué demonios les va a suceder a ustedes si logro salir? Todo el mundo sabrá de las atrocidades que cometen. Los experimentos ilegales con humanos. Las desapariciones de cosmonautas, y los planes de desarrollo viral que Corea del Norte apoyaba. ¿Me comprendes? Los arruinaré si no me sacas de aquí. Estaré contigo hasta que el oxígeno se te termine. No te voy a dar permiso para usar el sistema de propulsión o el de aterrizaje. Solo debes quedarte quieto. No desperdicies tu oxígeno. Les diré a tus familiares que falleciste como un héroe. Es lo único que puedo hacer por ti, general. Me tienes que estar jodiendo. No me puedo quedar aquí. No voy a morirme en este lugar. Yo. ¿Qué diablos les va a suceder a mis hijos? Tienes que ayudarme, por favor. Mi tanque está en sus reservas. Si esto continúa, no faltará mucho para que comience. Maldita sea. Laura. ¿Qué sucede, John? Es la doctora Laura. Está viva. Pensé que había muerto. Yo mismo vi como un pedazo de metal destrozaba su casco. No le permita entrar. ¿Entendido? Pero si no la ayudo, ella podría. Oh Dios. Dios, Dios, Dios. ¿Qué demonios es eso? General. General Octubre, ¿me escucha? Le ha mordido la garganta. Ese maldito monstruo le ha arrancado el cuello. Tranquilícese y diga con claridad lo que sucede. Es eso. Los restos que encontramos. El cadáver desenterrado en Rumania. Donde hallamos las primeras muestras del virus alquimia. Es imposible. General, lo que dice debe ser incorrecto. Está aquí. Está justo enfrente mío. Me mira. Se lo suplico. Deme el permiso para regresar. Voy a morir. Por favor, ayúdeme. Es demasiado riesgoso. Lo siento. No soy capaz. Las órdenes vinieron de muy arriba. No puedo desobedecerlas. Ya no lo veo. Creo que se ha ido. Si me da el control del sistema, yo me haré cargo de los problemas que le cause. Pero necesito su ayuda. Sé que tiene hijos también. Debe comprenderme. No puedo. Yo no puedo ayudarle. Solo escúcheme. Mi hija Selene tiene 13 años, acaba de cursar la secundaria. Es bastante hiperactiva, no le gusta estarse quieta. El menor acaba de cumplir 4 años. Es un bebé inocente y hermoso. Por mucho que se lo he explicado, no ha logrado entender que su madre falleció. Piensa que fue a comprarle unos dulces franceses que él quería. Aún guarda esperanza de que vuelva. Aunque me diga eso, no puedo perder mi trabajo. Y mi hijo mayor tiene 18. Me culpa de la muerte de su madre. Yo me preocupaba más en mi trabajo que en ella, y eso era cierto. Al regresar a casa, planeaba firmar un contrato de confidencialidad para dejar de hacer esto. Deseo jubilarme. Disfrutar mi tiempo con mis hijos, y enseñarles muchas cosas que no hice antes. Por eso se lo suplico. Deme el permiso para retornar. No se lo digo como general, ni como científico o astronauta. Se lo ruego de un padre a otro. Yo solo tengo una hija pequeña de 12 añitos. Ama los dulces y los parques acuáticos. Le comprendo. En unos minutos se desbloqueará los controles de propulsión y aterrizaje. Solo espero que mis superiores sean condescendientes. Se lo agradezco, doctora. Pero debe ser rápido. Esa cosa podría regresar. No quiero ni imaginarme lo que ocurriría. Si de alguna manera logra ir donde ustedes. General. ¿Qué sucede, general? Escucho demasiada interferencia en la comunicación.
No, Dios, no. Por favor, responda yo en octubre. Maldita sea, responda. Creepypasta de Hora de Aventura. Dios marcial nazi. Capítulo 1. El soldado maldito. Oye, Efraín, ¿te encuentras bien? Abro los ojos al escuchar una voz llamándome desde mi costado. Era una chica de cabello negro que sujetaba mi mano derecha fuertemente. ¿Qué sucede, Leonor? Tuviste una pesadilla. Murmurabas dormido. ¿Ya llegamos a la capital? Al preguntarle eso, la pelinegra dibujó una media sonrisa en su rostro. Como si mi interrogante le divirtiese. Ni siquiera salimos de la estación. Apenas subimos al tren, tú te fuiste a dormir, pero eso solo duró un par de minutos. Diablos. Quería despertar ya estando en el destino. Cuando me pediste que te acompañara en las vacaciones, pensé que sería ir a un centro comercial o algo parecido. No imaginé que organizarías con todos los del curso un viaje escolar. ¿Cuántos pueblos visitamos? Fueron apenas 5. No exageres, creo que te divertiste. La verdad, no mucho. Lo que más vi fueron personas viviendo en las calles. No hay rincón del planeta que sea distinto. La pobreza se ha vuelto tan común. Quizá el próximo año las cosas mejoren. No es la primera vez que una pandemia aparece. La gente lleva esperando que las cosas mejoren desde hace casi 5 años. No hay noticias de tratamientos, medicaciones, o alguna cura. La Organización Mundial de la Salud ha cambiado de dirigentes una y otra vez, sin llegar a ningún tipo de solución factible. Casi todo el continente africano se ha hundido en miseria. El 80% si mi memoria no me falla. Han tocado fondo, y dudo que se recuperen. No tienen agua, alimentos, o alguna fuente de producción agrícola. Todo se les ha contaminado. Y quizá Sudamérica termine igual o peor. Dependemos demasiado de Estados Unidos. Por ejemplo, esta misma línea de trenes es de ese país. Pero nosotros nos encontramos bien, y eso es lo que me importa. No por mucho. Hace 3 meses anunciaron que el virus había llegado oficialmente a Latinoamérica. Por más que cerraron aeropuertos dirigidos a Europa o Asia. Por más que han destruido todo contacto con esos continentes infectados, de alguna manera la pandemia logró filtrarse. Y la prueba, son los 5 pueblos que visitamos. Llenos de gente con mascarillas en sus bocas. Dejemos de hablar de eso. Siempre que conversamos el tema, te tomas la libertad de explicarlo a detalle. Eres un pesimista. De alguna manera nos irá bien. Has cambiado, Eleonor. En el pasado eras menos optimista. Desde la muerte de tu padre hace 4 años, eran insultos todo lo que salía de tu boca. Ella volteó a verme con una expresión fría e indiferente. Poco a poco, sus labios se torcieron en una sonrisa, acercándose a mi cara velozmente, para plantarme un beso que duró varios segundos. Desde que somos novios, creo que me he vuelto así. Tú me gustas desde antes que mi padre falleciese. Cada San Valentín me declaraba, y en cada mismo puto San Valentín me rechazabas, Martín. Era imposible no tener mal humor. Junto con Micael, ustedes dos son las personas más insistentes que conozco. Y sabes que no me gusta ser llamado Martín. Con Efraín basta. Respondí tras bostezar por el aburrimiento. El tren seguía sin dar señales de querer moverse. Lo peor serían las 7 horas de trayectoria de aquí hasta la capital.
¿Cómo habría querido viajar en avión, si los aeropuertos no hubieran sido clausurados? ¿Y ese amiguito tuyo dónde se encuentra? Dijo que iría al baño. No entiendo por qué te desagrada. No es mala persona, y además es mi mejor amigo. Simplemente no me cae bien. Respondió Eleonor secamente, retomando su típica expresión fría y poco amigable. Se mantuvo cruzada de brazos, con su atención fija en un televisor puesto en el asiento. Por lo que veía, no me contestará incluso si la llamo. La verdad me daba igual si le agradaba a Micael o no. Con mis compañeros era lo mismo. Le tenían cierta cantidad de odio. Y no los culpaba. Su actitud era algunas veces irritante. ¿Acaso estás pensando en mí? Una voz familiar me hizo ver hacia mi lado derecho, cruzándome con un chico de cabellos rubios y piercings en su labio inferior. Sostenía una funda de galletas de chocolate. Debió mentir cuando me dijo que iba al baño. Cada fila en el tren constaba de 3 asientos. Yendo Eleonor en la ventana, yo en el medio, y a Micael le correspondería el último puesto restante. Sí, estaba pensando en la fuente de mis problemas. Solo espero que durante el transcurso me dejes dormir. No voy a hacer nada, así que puedes descansar tranquilamente. Contestó con una sonrisa de burla, a la vez que se comía una gran galleta de chocolate. Lanzó un prolongado suspiro, porque conocía a ciencia cierta que estaba mintiendo. De todas maneras, cerré los párpados intentando dormir. Aguardé varios minutos, esperando que en cualquier instante se pusiese a hablar. Sin embargo, únicamente hubo un sospechoso silencio, del que no podía estar más agradecido. Oye, maldito imbécil. El grito resonó por el vagón entero, casi lo podía sentir justo al lado de mi oreja. Sabía que no debí creer en que me dejaría dormir en paz. Al abrir los ojos, me topé con la imagen de un tipo de piel bastante clara sujetando del cuello a Micael. Lo miraba con notable odio, lanzándole sin parar insultos a escupitajos. En cuanto a Micael, este solo sonreía sin detenerse al comer sus galletas. Era de esperarse. ¿Podrías soltarlo?, pregunté desde mi asiento, viendo cómo Eleonor pretendía que nada pasaba, sin despegarse del pequeño televisor que transmitía dibujos animados. El chico de piel clara, que debía tener entre 17 y 19, me miró con enojo, apretando aún más su puño. Si esto seguía así, habría de levantarme. Cosa que no deseaba en lo absoluto. Déjalo, Christian. ¿Y por qué habría de hacerlo? Este hijo de puta se acostó con mi novia. Por favor, Christian, suéltale. Nos meterás en problemas con Martin. Ese chico debía ser amigo de ese tal Christian. Trataba de alejarlo de Micael, sin despegar una mirada de precaución contra mí. Al final logró calmarlo, saliendo del vagón para dirigirse hacia el de al frente. Las demás personas luego le quitaron importancia a lo sucedido, centrándose cada quien en sus propios asuntos. Técnicamente el que hizo ruido fue ese idiota y no yo. Tú nunca cambiarás. No puedo creer que te hayas tirado a la novia de ese tipo. Y también es tu culpa, Martin. Siempre sales a defenderlo. ¿Estás enojada, Eleonor? ¿Y tú qué crees? Cuando me llamas Martin, es porque estás molesta. Es un estorbo. Solo te causa molestias. Él no te merece. Concluyó mi novia, nuevamente centrando la totalidad de su atención en las caricaturas de la televisión. Negué con la cabeza resignado. Ya no tenía ganas de dormir, por lo que he de estarme despierto las 7 malditas horas de trayecto. Por cierto, Micael, ¿no compraste más golosinas o galletas? Tengo una jodida hambre que ni te imaginas. Dime, Efraín, ¿me consideras un estorbo? Entonces eso significa que no compraste nada. Respóndeme seriamente. No estoy jugando. Por supuesto que eres un estorbo. Sin dejarme concluir, el chico de cabellos rubios dibujó una sonrisa de frustración. Sus pupilas se habían comenzado a enrojecer, dando señales de que iba a llorar. Ey, aún no termino. Eres un estorbo, pero aún así somos hermanos. A menos que me traiciones, sin importar lo que hagas, nada cambiará. Tú también me has salvado de muchos problemas. Te debo bastante. Y además le prometí a tu abuelo que te iba a cuidar. No tenemos más familia que nosotros dos. Consuelas de manera horrible. Pero gracias. Y te equivocas. Sí compré comida chatarra para estas 7 aburridas horas de viaje.
Después de aquello, y tras que anunciasen por micrófono que el tren ya se movería, Mikael y yo nos contamos bromas durante los primeros 90 minutos. Notando que ya no había más chistes ni comida, entonces solo nos dedicamos a contemplar el paisaje por la ventana. Hecho muy difícil, porque Leonor descansaba de ese lado. Su cabeza no nos permitía ver claramente. Mikael quiso dibujarle bigotes falsos. Y a mí se me hacía gracioso imaginar su reacción al descubrir lo que le haríamos. Por lo que al final, él dibujó los bigotes y yo las cejas. Era seguro que mi novia se enojaría. Aunque a lo sumo recibiríamos un par de golpes e insultos. Luego de 6 horas de viaje, y estando ya muy cerca de llegar a nuestro destino, el tren se detuvo de golpe a mitad de un subterráneo. Tanta fue la fuerza, que para evitar que la frente de Eleonor se impactase con el televisor delante suyo, tuve que colocar el dorso de mi muñeca, causando que el impacto destruyese la pantalla. Habían restos de cristales en mi mano, haciéndome palpar un dolor punzante. Sin esperar que la sangre siguiese brotando, me arranqué el pedazo de vidrio que se introdujo cerca de mi pulgar. El líquido apenas visible, comenzó a salir en mayores cantidades. Mikael, al percatarse de ello, trató de ayudarme sacándose la capucha que llevaba, para amarrarlo en la zona herida. En cuanto a mi chica, tardó un rato en despertarse completamente. Al ver mi estado, tuve que explicarle lo ocurrido. Que el tren se había parado, cuando ni siquiera llegábamos a la capital. Todos en el vagón hicieron ruido, también preguntándose lo que sucedía. Varias personas decidieron dirigirse hacia el frente, para obtener las respuestas directamente del conductor. Nos habíamos quedado varados en un túnel subterráneo. Uno que, hasta donde recuerdo, tenía bastante longitud y aún nos faltaba por salir de este. ¿Qué diablos estará sucediendo? Tal vez chocamos a alguien. Al dar la sugerencia, Eleonor y Mikael me miraron con caras de enojo. Quizá pensaron que era un chiste de mal gusto. La crisis económica aquí en Sudamérica nos ha afectado. Sobre todo ahora con esta línea del metro, los suicidios se han hecho muy frecuentes. Deja de empeorar más la situación. Ya van a ser las 6 p.m. Voy a tener problemas si no regreso antes de las 8. ¿Deberíamos ir a preguntar qué sucede? Ya lo hicieron otras personas por nosotros. Solo esperemos a que recibamos noticias. Lo bueno es que no nos detuvimos en el puente de hace horas. Daba la impresión de querer romperse cuando pasamos por allí. ¿Tu mano está mejor? Sí. Tienes que estar tranquilo, Mikael. Apenas siento la muñeca. ¿Eso no es malo? Ahora que me lo dices, sí lo es. ¿Sabes qué? Mejor voy al baño a lavar el corte, y de paso le pregunto a alguien del personal por un botiquín. Y por cierto, ¿no te molesta que haya ensuciado tu capucha con sangre? No me importa. Más bien puedo ir contigo, quizá necesites ayuda. Tranquilo, puedo hacerlo solo. Después de entregarle el saco con el que presionaban mi herida, me reincorporé del asiento, abriéndome paso entre las piernas de Mikael, y procurando no tropezar con nadie. Todos estaban hecho un lío. Los niños lloraban, mientras que los adultos maldecían al conductor. Otros cuantos abrían las ventanas para tratar de descifrar inútilmente en qué parte del subterráneo nos habíamos detenido. Luego de cruzar unos cuantos vagones, pude encontrar al fin el que tenía baño. No muy espacioso, pero me servía. Cerré la puerta con llave, y me dispuse a echarme agua del grifo en el rostro. Al levantar mi cabeza, y quedar con los ojos fijados en el pequeño espejo delante mío, la imagen de incontables cadáveres se reflejaron en este. La sangre era tal, que el suelo donde reposaban se había teñido de rojo. Ningún cadáver tenía su cuerpo completo. Miembros estirados, cajas torácicas sin sus órganos. La miseria era semejante a la de un infierno. Y entre toda esa pudredumbre formada por miles, la silueta de un hombre era fácil de distinguir. Un hombre de pie ante toda esa montaña de carne. No poseía expresión alguna, carente de cualquier humanidad y empatía. Llevaba un símbolo en su hombro. Uno inolvidable. Aquel hombre me miró. Y no me sorprendí en absoluto al ver que nuestros físicos eran prácticamente idénticos. Al pestañear un par de veces, aquella visión en el espejo se hizo nada. Un recuerdo que no tardó mucho en desaparecer.
La culpa había deseado carcomerme hasta los huesos desde hace mucho. Lamentablemente para ella, culpa era lo que menos lograba sentir. Dibujé una sonrisa apática al percatarme lo irónico de mi pensamiento. Era verdad que no sentía culpa de mis acciones. Sin embargo, cada que dormía las memorias se tornaban claras. Las pesadillas de esos viejos recuerdos y mi pasado. Debía admitir que ya me cabreaba. No existe una puta noche en la que descanse tranquilo. En todo caso, el arrepentimiento es una emoción que soy capaz de anular con extrema sencillez. El único problema son los sueños. Desearía que se terminasen. Me eché otro chorro de agua en el rostro. Era refrescante, y casi alcanzaba a palpar al estrés desapareciendo. Sí. No hay nada que lamentar. Absolutamente nada. No puedes olvidar lo que me hiciste. El dolor y asco que me causaste es imperdonable. Y lo sabes, papá. Sorprendido ante las palabras, enfoqué mi atención otra vez en el espejo. Lo que vi fue un rostro que nunca habría de borrar de mi memoria. Un niño pequeño y rubio, con ojos de distinto color. La heterocromía que me era imposible dejar de soñar. Esa anormalidad en sus pupilas que me moraba en pesadillas. El ser humano que abandoné junto con mi anterior vida. Mi hijo. Antes de que lograse darme cuenta. Antes de todo pensamiento irracional o emoción relativa. Mis músculos reaccionaron por sí solos. Estrellando mi puño en el cristal para destruir aquel reflejo. Era verdad. Ese niño era la representación de mi único arrepentimiento. Arrepentimiento que quise dejar atrás, junto con cualquier rastro del pasado e historia. Estoy cansado. Cada que deseo o pretendo ser egoísta. Cada que doy el intento por caminar mandando a la mierda al mundo entero. La imagen de mi hijo aparece. Y lo hace para joder mi nueva vida. La vida que se me otorgó y no merezco. Lo dejé solo en esa guerra. Y aunque esta habría de acabarse, el país en que quedó era una total basura. ¿Qué demonios debió ocurrirle tras quedar sin su padre? ¿Qué carajos tuvo que ocurrir tras mi muerte? Tengo miedo al pensarlo. Al imaginarle teniéndome repugnancia y odio. Quiero olvidarlo. Quiero olvidar mi pasado y lo que hice. Quiero una vida tranquila. ¿Y qué si no lo merezco? Me da igual. Me da igual todo. Incluso si es mi hijo. Cerré inmediatamente la boca al nombrarlo. Seguía sin ser capaz de decir que no me interesaba. Podía hacer cualquier cosa, menos negar que él era la única persona que me ha importado. ¿Esa era la maldición de la que hablabas? Cuando te asesiné. Cuando se metió la orden de matarte por ser judía. Dijiste que existía algo en el mundo a lo que yo era impotente. Que ese niño era ese algo. Nuestro hijo. Te detesto. Te detesto con todas mis fuerzas. Me maldeciste. Estoy maldito por tu culpa. En verdad tú ganaste. No te bastó con sonreír al clavar mi cuchillo en tu pecho. No te bastó al decir que seguías amándome. No te bastó con eso. Y tuviste que dejarme a esa pequeña criatura. Nunca había cuidado de nadie. Nunca había cocinado, ni mucho menos tenía la paciencia que se requería. No poseía las aptitudes de un padre. Lo único que sabía era disparar un fusil. Era un inútil. Tú me conocías perfectamente. Aún así me dejaste esa obligación. Me derrotaste. Y yo jamás había perdido. Salí del baño con una sensación de pesadez indescriptible. Los brazos me colgaban gracias al cansancio. Estaba hecho una porquería. Caminé despacio hasta el otro vagón. Las personas seguían causando un alboroto, ya que el metro se mantenía estático. Han de ser ya las 7 p.m. En unos 30 minutos estaríamos en casa si no fuera por esta situación. Abrí la puerta metálica para cruzar hacia el otro lado. Viendo cómo el personal de metro les aseguraba a los demás que el tren se movería pronto. Ni siquiera me molesté en preguntarles por un botiquín. Crucé de largo ignorándoles. Al estar un vagón antes del que debían estar Micael y Eleonor.
Me detuve en seco al distinguir a ese Christian de antes, y al chico que le detuvo teniendo una conversación. No me hubiera interesado en lo absoluto, si no fuera porque hablaban de mí. ¿Por qué demonios me detuviste? He estado buscando al hijo de puta hace meses. Y cuando tú aclaraste que me apoyabas, ahora vas y me dices que me detenga. No me mencionaste que era Mikael quien se tiró a tu novia. Yo tampoco sabía su nombre. Solo le reconocí por ese video. No puedo creer que haya grabado lo que hizo. Me siento humillado. Ese imbécil me humilló. En la preparatoria no hay quien no sepa que me pusieron los cuernos. Te comprendo. Pero si le haces algo, Martin nos va a joder a los dos. ¿Y qué tiene de bueno ese idiota? No lo entiendes. ¿Recuerdas a John y su enamorada? Sí. Sigo sin entender qué hicieron para merecer lo que les pasó. Hace 4 años, junto con John y otros amigos molestábamos a un estudiante de nuestro curso. Era un cobarde y no sabía defenderse. Nunca nos delató. ¿Por qué me dices esto? Lo vi, Christian. Al mismo chico al que molestábamos en ese lugar. Junto al cuerpo ensangrentado de John y sobre su novia. La había desvestido. Su ropa estaba destrozada. Tuve miedo y no me moví. No pude evitarlo. No sé lo que ocurrió con él. Cambió de un día para otro. Por eso no debes acercarte a Mikael. No sacarás nada bueno de eso. Me estás diciendo que el tipo que le hizo eso a John. Créeme. Es peligroso. ¿Quién es peligroso? Interrumpí estando apenas unos centímetros a su lado. Ambos se sorprendieron, pero en especial aquel que hablaba con Christian. Su cuerpo no paraba de retorcerse en el asiento. Yo en verdad no quise. No estés nervioso. Estamos entre amigos después de todo. Posé mi palma sobre su cabello, revolviéndolo como si de un hermanito se tratase. Christian observaba confundido. Trató de decir algo pero su compañero le detuvo. Dime tu nombre. Mi nombre es Alejandro. Bien, Alejandro. Me interesa mucho de lo que hablabas sobre Mikael. Así que una vez lleguemos a la estación, quisiera platicar contigo. Continué caminando hasta la siguiente puerta de metal, sin molestarme en ver siquiera su reacción. Al estar en el vagón que me correspondía, pude notar que Eleonor y Mikael se peleaban. ¿Qué habrá sucedido mientras iba al baño? Estúpido, ¿cómo te atreviste a rayarme con marcador la cara? No fui solo yo. Efraín también me ayudó con las cejas. Deja de echarle la culpa. Efraín, ¿ya trataste tu herida? El pelirrubio se dirigió hacia mí una vez cayó en cuenta de que estaba contemplando su pelea. Mi novia, por su parte, tenía manchas negras cubriendo su frente y mejillas. Señal clara de que intentó borrarse los garabatos que le hicimos. Reprimí una risa ante la imagen. Sin duda valió la pena el esfuerzo. Parece que se llevan bien. Comenté conforme me recostaba en el asiento que me correspondía. En medio de esos dos. Deja tus bromas. ¿En serio le ayudaste a marcar mi cara? Estaba increíblemente furiosa. Podía palpar sus ojos clavados en mí. ¿Qué demonios debía hacer para calmarla? Es que te veías tan linda durmiendo. Era inevitable no querer hacerte una broma. Tras inventar la excusa, me incliné hacia ella para besarla. Durante el proceso, Eleonor apretó sus dientes en mis labios de manera ligera. Estaba toda sonrojada y su respiración había comenzado a entrecortarse. Era fácil oír sus latidos retumbando en su pecho. Y además, es fácil quitarte eso de la cara. Coloqué la palma de mi mano izquierda en las zonas manchadas. Y tras retirarla de allí, no había ni una sola marca de marcador visible o notable. La pelinegra sacó un espejo de su bolsillo, procediendo a revisarse a sí misma. Su expresión de sorpresa era bastante exagerada. ¿Cómo hiciste eso? Ese rotulador era permanente. Por más que traté no se quitaba. Son sus estúpidos trucos de magia. En casa nunca deja de alardear de ellas. Sacando palomas de la nada, adivinando cartas. Trucos baratos. No seas tan incrédulo, Mikael. Le refuté conforme agitaba mi mano varias veces, sacando unos frenos metálicos de la manga.
El chico me observó desorientado durante unos segundos, terminando por ponerse nervioso rebuscando con las manos en sus bolsillos. ¿Cómo? ¿Cómo me los quitaste? Los tenía guardados en su estuche. Eran tiempos oscuros para ti. ¿No, Mikael? Siendo el niño de los brackets enormes. No puedo creer que los sigas teniendo cuando ya no los necesitas. Maldita sea, dámelos. Me los arrebató rápido, con los colores subiendo por sus cachetes. Parecía estar muriéndose de la vergüenza. Eres un idiota, Martin. ¿Cómo te atreves? Cállate. Le respondí secamente a la vez que miraba por todo el vagón. ¿Qué fue ese ruido? ¿Y tú por qué me callas? ¿No lo escucharon? ¿De qué hablas? Huele a sangre. Justo en el momento que dejé de hablar, un hombre abrió la puerta metálica del vagón de manera violenta. Sujetaba su propia garganta con desesperación. Y de su boca se producía cantidades inconcebibles de espuma con restos de carne en esta. Las venas en sus brazos sobresalían asquerosamente. Casi cubrían la totalidad de ellos. Unos segundos después, y tras vomitar repetidas veces sobre el suelo alfombrado, cayó inerte expulsando un riachuelo de sangre por sus globos oculares. La gente del vagón empezó a alterarse buscando cada quien una explicación a lo que sucedía. Una anciana de 2 asientos de mí, gritaba que el hombre debió estar enfermo por el virus. Y en efecto, no podía ser otra cosa que esa. Sin embargo, ese tipo de reacción no era en lo absoluto natural. El virus alquimia causaba la muerte tras semanas de su contagio, en las cuales, los últimos días serás inducido a un coma del que no se logra despertar. Si aquel hombre en verdad estaba enfermo por el virus alquimia 616, entonces su muerte no concordaba en lo absoluto. Recuerdo haberle visto subir en el tren. Y su estado no se asemejaba a la de un moribundo. Eso significa que tal vez contrajo el patógeno en el metro. Aún así, no poseía lógica alguna. Habría de tardarse varias semanas en aparecer los síntomas. Ni siquiera estas 7 horas de viaje eran suficientes. Por un acto de simple instinto y reflejos, mi atención se colocó en el siguiente vagón. Lugar que no tardó mucho en llenarse de ruidos y exclamaciones horrorizadas. Corrí rápidamente hacia la puerta, para colocarle el seguro ubicada a un extremo. Por el cristal de la misma, pude ver cómo los pasajeros en su interior, corrían aterrorizados en el poco espacio que les restaba. No supe la razón. Hasta que distinguí a una mujer despedazar los intestinos de un niño. La escena se hizo peor, cuando de un mordisco la susodicha arrancó una de sus orejas. Aquellas súplicas miserables del pequeño dejaron de hacerse oír. Había muerto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Efraín, ¿qué es lo que ocurre en ese vagón? Un tipo quiso apartarme de la puerta, quizá queriendo ver con sus propios ojos la causa de los gritos. Pero antes de que pudiese empujarme, impacté mi puño contra su cara, haciéndole rodar varios metros por el angosto pasillo. Esto no debía estar ocurriendo. Nada de aquello tenía que ser real. Era imposible. Efraín, ¿qué te sucede? Hice caso omiso de las preguntas de mi novia, alejándome de la puerta de acero, lo que permitió que unos cuantos se asomasen por el cristal. La incredulidad no se esperó. Y concluyeron por sucumbir ante el pánico. Uno de ellos vomitó por lo repulsiva de la escena. En otra ocasión se me hubiese hecho gracioso, ya que al instante quedó inconsciente. Sin explicación alguna, este viaje en el metro se había transformado en una mierda de absurdo. Eleonor y Mikael no fueron las excepciones del terror influenciable. Sus cuerpos temblaban del miedo. La ventana en la puerta se rompió gracias a un sujeto. Las mismas características de la mujer que devoró al niño. Venas grotescas y demasiada espuma en su boca. Agarró con uno de sus brazos a una chica que se encontraba cerca de allí. A pesar que el portón estaba con seguro, ello no evitó que el tipo le mordiese la barbilla. Otra vez, un chorro inmensurable de líquido carmesí se esparció a borbotones. Y eso no se detuvo allí. Decenas de brazos aparecieron por el cristal ya roto, despedazando en su totalidad el cráneo de la chica. La gente corrió hacia el otro extremo, buscando inútilmente una compuerta. Éramos el último vagón.
No había más espacio que este. Sujeté a Micael y Eleonor de sus ropas, jalándoles hacia un ventanal en la parte trasera. La única salida, pues las compuertas se abrían de manera remota. Y ello solo sucedería si hubiésemos llegado a nuestro destino, la estación. Sin permitir que nadie preguntase lo que haría, tomé el impulso necesario para patear dicho ventanal, causando que una gran grieta se formase. Es entonces que las demás personas comprendieron que aquella era la única opción. Cada uno impactó el marco de cristal con los objetos que tenían cerca, pudiendo al final destruir la ventana que nos obstruía el paso. Todos y sin excepción, saltaron el 1,5 metros que había de diferencia con los rieles, sin importarles cortarse con los restos de vidrio durante el proceso. La desesperación y pánico les hacía ciegos ante el dolor. Tras hacer lo mismo junto a Eleonor y Micael, comenzamos a correr hacia el lado opuesto en el que estaba el metro. Serían unos 2 kilómetros para llegar al inicio del subterráneo. Si estuviese solo demoraría unos cuantos segundos. Habría de limitarme estando con mi novia y mi mejor amigo. Seguramente el resto no se preocupó en mirar hacia atrás. En cualquier caso nos alejamos mucho, y la oscuridad nos reducía el campo de visión. Sin embargo, yo lo veía claramente. Escuchaba aún el ruido de la carne moliéndose dentro del metro. No les tomaría demasiado en salir. Tras minutos que se hacían interminables, la luz de la salida hizo que la multitud se excitase por el alivio. No comprendíamos lo que sucedió. Probablemente no importaba. Cada quien, sin entender exactamente lo ocurrido, sabían a ciencia exacta que morirían si no usaban sus piernas para exigir toda la velocidad requerida. Si llegábamos afuera y el gobierno se enterara de esto, lamentablemente recurriríamos a la ayuda de Estados Unidos. La única potencia en el mundo que no se ha arruinado ante la pandemia. Por supuesto que eran sospechosos de haber creado el virus. Rusia y Japón les acusaba constantemente. A pesar de eso, los países andinos solo éramos capaces de depender de otros, dando recursos, y recibiendo productos elaborados. El más claro ejemplo es Ecuador, quienes vendimos las Islas Galápagos con tal de superar la crisis económica. Mi orgullo no me hacía sentir satisfecho al vivir en ese tipo de nación. Una que implora por ayuda a los demás. Mas no nos quedaba de otra. El estado de Venezuela desapareció hace un año gracias a esa crisis. Su territorio se repartió entre Brasil y los Estados Unidos de América. No pretendíamos ser los siguientes, por lo que habríamos de doblegarnos. Entregar un territorio único en su tipo. La pandemia nos quitó mucho más que solo personas. Reservas de agua, manantiales y muchas especies. Hemos perdido tanto. Eleonor me hizo volver a la realidad, entrelazando sus dedos en los míos. Su pulso era alto. Apreté con fuerza aquella mano, sabiendo que hemos de hacer lo posible por salir. Hemos de escapar de esta, con tal de que yo siguiese la vida que tengo. Una vida lejos de rifles, tanques o caminos sin escapatoria. Caminos cuyo único sentido era el de la matanza. No quiero volver a esos días. No deseo ser un arma nunca más. Desde que fallecí ya a finales de la Segunda Guerra. Desde que pensé que moriría y terminé despertando en este cuerpo. Desde que abandoné mi obligación como soldado. Desde que mis únicos problemas son ir al colegio y no arrebatar vidas por ideologías absurdas. Desde entonces, creí que todo había mejorado. Cosas como la culpa y el arrepentimiento sobraban. No lo merecía. Pero me daba igual. Quiero hacer mucho con este cuerpo. Aquellos asuntos que mi hijo deseaba hacer conmigo, si la guerra no hubiese iniciado. Salir a caminar, comer en restaurantes. O siquiera descansar seguros sin escuchar disparos. Era el producto de un hombre alemán y una mujer gitana, que decidió formar parte del pueblo judío. Una abominación en los ojos del país por el que luchaba. Vivió escondido mientras su padre destruía a quienes tenían su sangre, seres humanos que sencillamente nacieron en la época equivocada. Y nunca me interesó. Si con eso mantenía las sospechas de mis superiores al mínimo. Si causando terror y ganando respeto, era lo que se requería para protegerlo, el mundo habría de irse a la mierda. Sí. Ese era mi único motivo para existir. Y ahora lo que me queda, es hacer realidad los sueños del hijo que abandoné. Comer dulces, pasteles y helados. Vivir despreocupadamente sin temor a ser encontrado.
Maldita sea. ¿Por qué tengo esa sensación de que esos sueños se van a arruinar? ¿Por qué presiento que no voy a ser capaz de cumplir ni una sola de mis promesas? ¿De qué me sirvió ser el más fuerte, si al fin y al cabo estaba preso de las reglas de otros? Si al fin y al cabo lo iba a perder. Si la razón por la que creo en Dios ya no está. Unos minutos bastaron para llegar al extremo del subterráneo. Las respiraciones cansadas eran irrelevantes ante la sensación de logro y alivio. Logramos salir, y hemos de pedir ayuda rápido. ¿Quién sabe si esas cosas podrán salir? Voy a llamar a mi madre. Debe estar preocupada. Dijo Eleonor esbozando una sonrisa nerviosa. La alegría era notable en las expresiones de ella, al igual que en las de Micael. Quizá yo también estaba feliz, aunque por motivos distintos. No le temo a la muerte. La he mirado tantas veces a la cara, que sería esta quien en verdad me guarde terror. A pesar de ello, no pretendía morir pronto. No pretendía que se me arruinase la oportunidad de seguir respirando. Sin duda era ilógico. Lo era. Quise explicaciones al principio. Había reencarnado en el año 2063. A más de un siglo de mi época. Alemania perdió la guerra. El mundo cambió cuando yo no lo contemplaba. Tardé en comprender que mi hijo ya estaría muerto. Solo me quedaba imaginar que lo hizo por la vejez. Que falleció con una familia. Con hijos, nietos, y hasta bisnietos. Sin mí. Por mi lado, he de hacer lo mismo. Sí. Él ya no está. No lo veré nuevamente tampoco. Qué raro. No contesta. Ha de estar dormida. Murmuró Eleonor por lo bajo y extrañada. A pesar de que nos faltaba poco por llegar a la salida del subterráneo, aminoramos nuestra velocidad. Muchos morían del agotamiento, por lo que esto les ayudaría a reponerse. La señal no ha de coger aquí. Una vez salgamos seguro te contesta. Expliqué sintiendo un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Señal de que algo no andaba bien. Los presentimientos tomaron más fuerza, cuando alcancé a oír a un avión. El resto no pareció darse cuenta. El ruido de más aviones pasar retumbó en mi cerebro. Y de pronto, el sonido familiar de explosiones hizo que la multitud se detuviese en seco. No mucho después decidimos continuar, cada quien dando sus teorías de lo que causó el bullicio. Mas yo lo sabía perfectamente. Mis instintos y yo reconocíamos ese escenario de memoria. Efraín, te noto estresado. No has de preocuparte por lo que pasó. El gobierno estadounidense seguro que intervendrá. Dijo en un esfuerzo por relajar la seriedad en mis facciones. Algo irónico, si se toma en cuenta que hace poco tiempo temblaba. Seguro aún tenía miedo. Me resultaba ridículo esa parte de su personalidad. No era una buena persona. Ha arruinado numerosas relaciones, llegando hasta el punto de humillar con videos y fotografías. Pero al igual que él, yo no era una buena persona. De hecho, era aún peor. Tal vez por eso nos llevábamos bien. No teníamos padres y solo dependíamos de nuestros ancianos. Que a la final, aunque por diferentes razones, fallecieron. El suyo gracias a la pandemia. Y el mío por un accidente de tránsito. Es mi historia en esta vida. Una historia fácil de soportar. Podríamos considerarnos hermanos. Nos criamos juntos porque nuestros abuelos eran compañeros en la secundaria. Él siempre fue poco sociable. Soy su único amigo. ¿Y yo? No lo sé. Le sigo la corriente. Diablos. Sigue sin contestar. Ya te dije que es porque estamos en un subterráneo. Deja de ser tan testaruda. ¿Y no crees que esas personas del metro vengan hacia acá? No. No logro escucharles cerca. Deben haber ido en la dirección contraria. Estamos como a casi 3 kilómetros de ellos. Es imposible que les escuches. Las explosiones ahora se hicieron claras. Y la construcción en la que nos encontramos daba señales de querer derrumbarse. Así que apresuramos el paso. Nadie hablaba ni hacía ruido. Estaban expectantes. Temíamos lo peor. Y al final, cuando salimos del subterráneo, la sorpresa de la imagen era demasiada. Nuestros cerebros se desconectaron. Nadie podía creer lo que veía.
Las casas a nuestro alrededor incendiadas. Los vecindarios conocidos se volvieron ajenos a las memorias. Era un infierno. Gritos, súplicas y llantos. Los aviones en el cielo cruzaban sin cesar, abriéndose paso entre las nubes, y descargando lluvia de plomo en el suelo. Una de esas balas dio de lleno en 5 personas de los que mirábamos, haciendo que la tierra se agrietara por la fuerza del mismo. 2 de ellos tenían un agujero expandiéndose en sus caras grotescamente. Los otros 3 habían sido heridos en sus estómagos y extremidades. El miedo no le permitió gritar a ninguno. Como si se quedasen sin voz, y sus gargantas doliesen al tragar saliva siquiera. Uno de ellos no pudo contenerse, y su exclamación de pánico se asemejaba más al de la locura. El llanto de Eleonor, o la voz entrecortada de Micael. No me importaba nada de eso. Mi atención estaba en lo más alto de las nubes. Nubes que al instante se oscurecieron. Como si una tormenta se avecinase. Esas formaciones de gas se abrieron violentamente. Un hoyo de proporciones colosales apareció, en medio de todo el caos inexplicable. No tenía sentido alguno. Hace unas horas la pandemia era el único problema que teníamos. Y ahora, un caos irremediable. ¿Qué demonios ocurría? ¿Por qué diablos sucedió esto? ¿Qué carajos estaba pasando? Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. ¿En verdad que este es el fin? Y de aquel agujero en las nubes, un objeto fuera del alcance de otros apareció. Sin embargo, yo lo notaba con claridad. Efraín, dime que todo esto es mentira. Dímelo por favor, que es un sueño. Que mi madre me espera en casa para regañarme. Te lo suplico, Martín. 7 mensajes de voz han sido guardados. Reproduciendo. ¿Me escuchas, Eleonor? Tienes que salir de la ciudad inmediatamente. El virus. Todo se ha vuelto terrible. Estoy infectada y no son días los que me restan. Solo minutos. Te amo mi pequeña. Te amo más que mi vida. Lo siento mucho. Estarás sola, puedes odiarme, pero debes irte. Vete lo más lejos de aquí. Estados Unidos no es un aliado. Son los culpables de la pandemia, Corea del Norte los apoyaba. Vete. Cuida de tus hermanos, te quiero. Maldición. Maldita sea. Grandísimos hijos de perra. Vociferé sin reprimir las cantidades infinitas de odio en mi pecho. No iba a ser capaz de cumplir ninguna de mis promesas. Era tan ridículo. Tan patético e impotente. Mis ojos inexpresivos se centraron en el gigantesco agujero de nubes. Las sensaciones en mi cuerpo desaparecían, conforme el objeto metálico se acercaba más a la Tierra. Cada emoción o rastro de humanidad que había surgido desde mi llegada. Cada intento por sonreír y felicidad fingida. Todo se desmoronó ante la escena. La personalidad retorcida de mi pasado, pedía a gritos salir y tomar el control. Hijo. Lo siento. Te prometí que cambiaría. Que aquella lástima hacia las demás personas desaparecería. Que dejaría de ser un soldado. Que evitaría ser infeliz. Pero es imposible. Es imposible tolerar a una raza tan repulsiva. Es imposible confiar, amar, sonreír. Creer. Lo lamento. Aquella promesa de ser el mejor padre. La rompí. Entonces, y cuando aquel objeto estaba por impactar, acumulé todo el aire que podía en mis pulmones, y grité. Su nombre. El de mi hijo. Micael. Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día de esposar un calé.
a tu hombre, piel morena. Desde el cielo habló la luna llena. Pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Que quien su hijo inmola para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. De padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño, con los ojos grises en vez de aceituna, niño albino de luna. Maldita su estampa, este hijo es de un payo y yo no me lo callo. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. Gitano al creerse deshonrado se fue a su mujer, cuchillo en mano. ¿De quién es el hijo? Me hace engaño fijo y de muerte la hirió. Luego se hizo al monte con el niño en brazos y allí le abandonó. Luna quiere ser madre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? Hijo de la luna. Y las noches que haya luna llena será porque el niño esté de buenas. Y si el niño llora, menguará la luna para hacerle una cuna. Y si el niño llora, menguará la luna para hacerle una cuna. Dios marcial nazi. Próximo capítulo.